Bueno, pues solo digámoslo ahí otra vez, amadísimo Padre, me presento una vez más ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un Hechos 5:19. Fíjense que ese Hechos 5:19, lo que quiero que entendamos ahí, aunque eso está bien al final casi, pero quiero que entendamos que cuando el Señor inicia algo, pues no se puede parar. Lo que Él inicia no se puede parar. Y es lo que nos da a entender, pero vamos a llegar a esa parte y luego pues, cuando lleguemos ahí la vamos a recalcar si el Señor lo permite. 5:19 Hechos. Lo que ha habido siempre desde la venida de Jesús ha sido básicamente ha sido 17, perdón. Sí, ahí lo muevo. Lo que ha habido, lo que la iglesia o lo que los sacerdotes han tenido siempre ha sido celos. Ha sido celos porque pues ellos han estado en la parte de las tradiciones y cuando se encontraban en esas situaciones pues ellos estaban incómodos y es lo que nos manifiesta aquí. Miren, entonces levantándose dice, el sumo sacerdote, mire quién habla de los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, o sea todos los sacerdotes, todos los que estaban con él, dice, esto es mire cómo le llaman, sexta de los saduceos, se llenaron de ¿qué? De celos. ¿Por qué? Porque el Señor parece que les ponía más cuidado, o les ha puesto más cuidado siempre a los hijos de obediencia y no a ellos, entonces se llenaron de, o sea, celos, envidias, pero por lo mismo, porque lo que no han entendido es que ellos han estado adorando ídolos o dioses muertos y no Dios vivo. Entonces ellos por eso se manejan en esa situación. Se llenaron de celos, miren, y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos no querían que ellos predicaran el evangelio. Por eso quiero que vamos a ir entendiendo, si Dios lo permite, pero más abajo. Echaron, dice, mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel, o sea, para que dejaran de andar llevando la palabra y siempre seguir ellos con la ignorancia con la que han manejado a los hermanos. Y luego nos dice, ellos lo echaron a la cárcel, mire, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, y puestos en pie en el templo, dice, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces quiero que entendamos que qué es lo que debemos de andar, o qué fue lo que ellos empezaron haciendo y qué es lo que nosotros debemos de seguir, es llevando, anunciando este bendito evangelio. Miren, anunciando al pueblo toda la palabra de esta vida, o sea, quitarle esa venda, que no somos nosotros, que quede claro, ¿verdad? Sino el Señor a través de su bendita palabra. Y habiendo oído esto, entraron, dice, de mañana en el templo y enseñaban, o sea, ellos fueron obedientemente, aunque los habían metido presos, al siguiente día están otra vez aquí, y habiendo oído esto, o sea, la palabra que mandó el Señor a través del ángel nos da a entender, entraron, dice, de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y se convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ellos desconocían que ellos ya estaban anunciando el evangelio nuevamente y que habían sido libertados, porque ellos ahí los mandaban y fuesen traídos. Ya tenían el concilio, llamámoslo así, para amonestarnos, ¿no? Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces, dice, volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada. O sea, no sabemos cómo salieron, pero sabemos que es la mano del Señor, ¿verdad?
hallado cerrado, dice, con todos, y todo seguridad, y los guardias afuera de pie ante la puerta. O sea, la cárcel fue abierta, o sea, ellos fueron sacados sin quitar el seguro, y los guardias o los que cuidaban, digamos, la celda estaban ahí y no se dieron cuenta en lo absoluto. Y es lo que nos da a entender. Mas cuando abrieron, dice, a nadie hallaron dentro. Cuando oyeron esta palabra, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dice, mire, dudaban en que vendría a parar aquello. O sea, ellos lo que trataron en todo momento, y es lo que ha tratado la Iglesia Católica, llamémoslo de esa manera, es decir, separar o parar al cristianismo, cuando le llaman a los hermanos separados, creo que le llaman ellos, ¿verdad? Ellos han querido parar, pero lo que no entienden o no han entendido, o quizás habrá quienes nunca lo van a entender, es que lo que el Señor ha puesto, nadie lo puede parar. Y eso es lo que debemos de entender, miren. Dudaban en que vendría a parar aquello, o sea, no podían pararlos. Entonces, como no podían pararlos, ahí dudaban ellos en qué podía ser. Y por esa misma razón, si ustedes saben, mataron a Jesús. Lo crucificaron creyendo que al crucificar a Jesús, eso paraba ahí. Y lo que no se daban cuenta que más bien eso era, si esa semilla iba a la tierra, eso iba a dar su fruto, que es lo que Él ha estado dando en cada uno de nosotros. Pero viendo uno, les dio, dice, esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. O sea, no los están parando. Eso, miren, y enseñan al pueblo. Entonces fue, dice, el jefe de los alguaciles con los alguaciles de los guardias y con los alguaciles, y los trajo, dice, miren, sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote, quiero que entendamos que los que siempre han estado en la situación, yo les diría, no es el gobierno, pues llamémoslo de esa manera, no ha sido un gobierno, el gobierno de ese entonces, digamos así, no, ha sido la misma iglesia que ha estado en esa situación. Miren, los presentaron, dice, en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿Cuál es el nombre por el que nosotros hablamos y ellos hablaban? Es en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí está claro, miren. Ellos querían que se siguiera predicando, por decir, como San Judas, San Pedro, San Cristóbal o todos los que hay, porque es lo que nos manifiesta diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, o sea que ni siquiera lo mencionaban ellos, quiero que entendamos. Y ahora habéis llenado, dice, a Jerusalén de vuestra, miren, doctrina. Y mire la diferencia, y ellos y lo están diciendo, ¿quién lo están diciendo aquí? Lo están diciendo los sacerdotes, pero quiero que volvamos al 17, por ahí, luego vamos a regresar aquí. Solo quiero que miremos cómo lo llamaron ellos, aquí, a doctrina. ¿Y cómo se llamaban ellos? Miren, una secta. Miren la diferencia. Una secta es algo malo a una doctrina, que son cosas diferentes. Estamos en el 28. Entonces quiero que entendamos porque ellos mismos lo están manifestando. Os he mandado estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Y ahora habéis llenado, dice, a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar, dice, sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, está hablando, queréis echar la sangre de ese hombre. Quiero que hablemos, es cuando Jesús había sido crucificado. Pero ellos están hablando ahí como que ellos nunca tuvieron que ver en nada. Y siempre fueron ellos los que estuvieron los responsables de eso. Pero aquí dice, queréis, dice, echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, quienes enteramente lo crucificaron fueron ellos, no fueron los apóstoles. No fue, el pueblo fue incitado a gritar, para decir sí, que querían a Barrabás o que lo crucificaran, pero enteramente quienes infundieron eso, o quienes empezaron eso, porque quienes le pagaron a Judas fueron ellos, los que le dieron las 30 monedas. Ese hombre, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, miren, obedecer al Padre antes que a los hombres.
O sea, si ellos hubieran puesto obedecer a los hombres, entonces le hubieran hecho caso a los sacerdotes. Pero ellos obedecían primeramente al Padre antes que al hombre o a los sacerdotes. Quiero que me entendamos, ¿no? El Padre de nuestros padres, dice, levantó a Jesús, a quien vosotros, mire, ellos aquí le remachaban, le recalcaban, matasteis colgando en un madero. Y ellos atrás podemos ver lo que decía allá, ellos queriendo echar, no, por ahí dejémoslo, queriendo echar la sangre de ese hombre. Y ellos mismos, y Pedro ahí les dice, mire, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este mi Padre ha exaltado, dice, con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces debemos de entender que quien cargó el pecado suyo y mío se llama Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es tener el arrepentimiento. ¿Qué fue lo que hizo el ladrón de la cruz para ser salvo? Ahí nomás en el minuto 90, como dice mucha gente. Solo reconocer a Jesús. Y ahí fue salvo. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también dice el Espíritu Santo, el cual ha dado mi Padre a los que le, para que entendamos, no es para todos, obedecen. Si usted obedece, pues va a estar morando en usted. Si no, pues va a estar contrito y ahí lo va a mantener nada más. A los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían, miren, matarlos, así como hicieron con Jesús. O sea, lo que ellos querían era destruir a cada cristiano. Es imposible y no lo van a lograr, ¿verdad? Querían matarlo. Entonces, levantándose, aquí quiero que vayamos entendiendo, porque es lo que quería decirles desde que mencioné desde un principio, que el cristianismo enteramente, si viene de parte del Señor, nadie lo puede parar. Y eso es lo que nos va a manifestar aquí. Entonces, levantándose, dice, en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor, dice, de las leyes, venerado de todo el pueblo, o sea, me imagino que con mucha lo admiraban, ¿verdad? Mandó que se sacase fuera por un momento a los apóstoles, o sea, los que lo tenían ahí, que los habían agarrado, los que habían sido presos antes, y que el Padre los libertó a través del ángel, y a ellos, a los que ellos estaban cuestionando o humillando o tratando de humillar, ¿va? Y luego dijo, varones israelitas, o sea, aquí está hablando Gamaliel a los sacerdotes y a todos ellos, ¿va? No estaban ya los apóstoles porque los sacaron, sacársele fuera por un momento, o sea, para que hablemos entre nosotros, para que ellos no escuchen lo que vamos a decir. Eso es lo que da a entender. Y luego, varones de israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a este hombre, o sea, que querían matarlo, ¿va? Porque antes de estos días se levantó Teudas, era otra persona, ¿va? Quiero que decir, diciendo que era alguien. A dice, se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Qué quiero que entendamos? A ese hombre, Teudas, lo mataron y todo el mundo se fue. Se acabó eso. Pero quiero que entendamos atrás, a Jesús lo crucificaron y lo mataron, y en vez de esparcirse todos, lo que ha sido cada día aumentando. Cada hermanos, quiero que vayamos entendiendo. Todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó, dice, en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, o sea, murió, lo que da a entender, y todos los que le obedecían fueron dispersados, ¿va? Quiero que entendamos, o sea, quiero que entendamos también, porque esta palabra dispersado, cuando Jesús fue crucificado y fue muerto, fueron dispersados, pero fue diferente porque luego ese pueblo se volvió a levantar y nadie lo ha podido parar, ni lo van a parar. Eso es lo que quiero que entendamos. Ahora dice, os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, miren lo que está hablando, es de los hombres, o sea, si no está Dios en ella, es lo que nos da a entender, si esto es de los hombres, se desvanecerá. O sea,
o fracasará como los dos ejemplos que estaban en el 36-37, es lo que da a entender él. En el 38, es de los hombres se desvanecerá. Pero miren lo que nos dice en el 39, más si es de mi Padre, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra el Padre. Entonces, ¿qué les da a entender? Si esto es de los hombres, se va a acabar. Pero si es de Dios, como lo manifiesta, no va a haber mano que lo pueda parar. Y eso es lo que nos da a entender él a través de su palabra. Y convinieron con él, dice, y llamando a los apóstoles, o sea, después lo volvieron a meter a la reunión, llamémoslo de esa manera, apóstoles después, y oiga bien, después de azotarlos, no es que solo los sacaron, no, después de azotarlos les intimidaron, o sea, no queriendo que siguieran, siempre a uno los intimidaron, que no hablasen en el nombre de, aquí lo mencionan, de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron, dice, de la presencia del concilio, y miren cómo salieron, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesucristo. O sea que ellos, cuando los atacaban o los marimbiaban, no sé cómo se podría decir, sí, ellos salían gozosos, pues, como que si tal era cosquilla que les habían hecho. Entonces debemos de entender que cuando el Señor enteramente está en un lugar, es imposible que alguien lo pueda parar, al menos que no esté ahí. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces quiero que entendamos el tema en sí es que cuando el Señor está en un lugar, nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar. Yo les diría en el Señor, ¿verdad? Porque yo miro la mano del Señor en la vida de lo que Él nos tiene, haciendo lo que a Él le agrada. Pues yo me fijo en Yarumel, la verdad, cuando el Señor permitió, creo que de repente la gente que cuando se inició pensaron eso, que iba a ser algo de un ratito, porque tal vez pensaron que era del hombre. Pero ya ahora el Señor con su templo allá, pues yo le garantizo que la gente ya mira la mano del Señor en ese lugar y en cada uno de los que ahí nos reunimos para gloria y honra del Señor. Yo espero que logremos entender, que debemos de entender y afianzarnos en esa certeza, que si Él enteramente está en nuestras vidas, usted siempre va a estar fortalecido. Si usted está siempre, como decía la palabra, en obediencia, Él no lo va a dejar avergonzado. Y si en alguna razón usted es avergonzado o avergonzada, entonces pregúntese, hágase una radiografía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque nada de las cosas le viene al cristiano por casualidad, sino que debemos de saber que le viene enteramente, el Señor lo permite. Casualmente le decía a la hermana Linda que estaba leyendo yo hoy, nuevamente gracias a él, Jod, ¿verdad? Y Jod fue un hombre que fue tocado, y la gente mira a Satanás como alguien así, no sé cómo no sabría cómo explicarlo, cómo lo miran, pero si ustedes leen la escritura van a ver que Satanás, él llega a la presencia del Señor, porque ahí le dice, cuando dicen en Jod, le dice, llegaron al Señor los hijos de él, y también ahí llega Satanás. Y cuando él le dice, ¿de dónde vienes? Le dice, bien, vengo de rodear la tierra. Entonces quiero que entendamos, y el Señor ahí no le dice, échemelo fuera, sino que le dice, y no has considerado a mi siervo Jod. Si quiere, póngalo usted en Jod 1:1. Entonces quiero que entendamos que tiene esa, porque lo he manifestado. Sé que hay quienes de repente, porque no han logrado entender espiritualmente, no lo pueden comprender todavía, porque esto es cuestión de espiritual. Entonces, una vez que lo logran entender, que lo único que hace Satanás es hacerle los mandados al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quería? Era que Jod ya no lo mirara ya no lo conociera de oídos, porque podemos ver cuando él enteramente ya recapacita en el Señor, le dice,
ahora mis ojos te ven. O sea, de oídos te había oído, ahora mis ojos te ven. O sea, no tenía enteramente esa relación. Pasaba él haciendo holocausto por los hijos, porque decía, por si mis hijos han pecado. Miren, hubo en tierra de Uz, dice, un varón llamado Jod, y era este hombre, miren, y cómo era, ante los ojos del Señor, pero no lo conocía. Quiero que entendamos, perfecto y recto, temeroso de mi padre, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, o sea, sean 1,000 bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Y era, dice, aquel hombre más grande que todos los orientales, de estatura y en dinero, me imagino. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día. Y enviaba, dice, a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, pasaban solo en el deleite. Y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, o sea, del convivio, o sea, ahí habla ahí entonces cuando el papá, Jod, dice, enviaba a los y los santificaba, o sea, después de lo malo que hacían, y se le levantó, dice, se levantaba de mañana, ¿qué? A ofrecer holocausto conforme al número de todos ellos, o sea, de los hijos. Porque decía Jod, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra el Padre en su corazón. De esta manera hacía todos los días él, ¿verdad? Y luego quiero que miremos el 6. Mire, un día vinieron a presentarse delante de mi padre los hijos de mi padre, entre los cuales vino también, ahí está, mire. Él llegó, él tiene la comunión con el Señor. Lo que pasa es que él solo hace los mandados, quiero que entendamos. Y dijo mi padre al que no es digno de mencionar, ¿de dónde vienes? Respondió el que no es digno al padre, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. No dijo, échenmelo fuera. No, si es que él le trabaja para el Señor. Todo lo que él hizo, lo hizo con un propósito. Y el propósito de Satanás es someter a los hijos de obediencia para ir al Padre. Es lo que quiero que entendamos. De andar, dice, por ella. Y mi padre dijo al que no es digno de mencionar, no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro, dice, como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de mi padre y apartado del mal. Y quiero que miren lo que dice. Respondió el que no es digno de mencionar al padre, ¿acaso teme Jod al padre de balde? O sea, ¿acaso él tiene miedo? Él no tiene miedo porque tú lo tienes con vallados de ángeles, es lo que hay que entender, porque no te manifiesta después, miren. No le ha acercado alrededor a él, dice, y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado esa bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces quiero que entendamos, a usted no lo puede tocar Satanás si está haciendo la voluntad del Señor. La palabra es muy clara, a más llenura, más alejamiento. Cuando usted es puesto en esa condición, cuando le diga al Señor, no has considerado a mi hijo o a mi hija tal. Entonces, ¿por qué? Porque falta algo. Porque podemos ver el 42.5. Lo puede leer todo, pero solo quiero leer el 42.5 para que entendamos qué era lo que a él le faltaba. Era temeroso, respetado y todo, pero hacía holocausto, conocía las leyes, pero le faltaba lo más importante, y eso es lo que nos manifiesta aquí. Miren, lo dice él de su boca, de oídos te había oído, o sea, de referencia. Había oído de un Dios de poder, había oído de un Dios que es bueno, que es misericordioso, que es perdona y todo. Pero luego, miren, mas ahora mis ojos te ven. Y luego, después de todo lo que a él le faltaba, por tanto dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, ¿por qué? Porque hasta entonces ya conocía a un Padre de poder. Y eso es lo que debemos de entender, que eso es lo que él antes no tenía. Y eso es lo que debemos de entender. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permita que la atesore en mi corazón, pero que sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra y no un oidor olvidadizo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.
tuya. Sí, por favor, que si no, nunca lo va a hacer. Solo pones cerrar y eso ya está.